Bé, doncs, com us comentava al principi, avui tenim el plaer de comptar aquí al plató en directe amb el Daniel Granados, que ens ve a fer una formació que segurament molts de vosaltres el coneixeu d'anteriors emissions, que ens ho va fer en streaming des de les seves instal·lacions. Daniel, un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer también para mí estar aquí con vosotros. Bueno, ¿qué nos vienes a contar hoy? Bueno, pues hoy en la formación de hoy vamos a contar un poco acerca de los componentes del kit de distribución, pues correas, tensores, bombas de agua y un poco cómo funciona cada uno y cómo han evolucionado. También vamos a ver un poco acerca de los modos de fallo que nos podemos encontrar para que si nos sucede en el taller sepamos un poco por qué vienen y cómo responder. Bueno, pues yo creo que sin más, vamos a empezar. Perfecto. Comencem. Buenas tardes a todos y bueno, vamos a dar comienzo con esta formación, como ya hemos dicho, acerca de correas y kit de distribución. Vamos a empezar hablando un poquito acerca de los componentes de la propia correa. La correa de distribución se divide principalmente en tres componentes. El primero de todos es el tejido engomado. El tejido engomado es la parte más superficial de la parte dentada y su finalidad es absorber la abrasión o el propio desgaste que pueda tener la correa al pasar por los piñones dentados. Por otro lado, tenemos las cuerdas de tracción. Las cuerdas de tracción son las encargadas de transmitir la tracción hacia el resto de los componentes sin que la correa llegue a romperse. Y por último, tenemos la parte de goma de la correa. La parte de goma es la encargada de hacer que todos los componentes sean un bloque sólido y a la vez de aplicar el perfil y la parte trasera a la propia correa. Vamos a hablar un poquito en detalle de cada uno de estos tres componentes. El primero de todos, la propia goma, ha sufrido una enorme evolución con el paso del tiempo, ya que hasta 1987 aproximadamente se utilizaba el policloropreno. Este material en su momento era adecuado, pero poco a poco con la evolución de los motores y los requisitos cada vez más exigentes se quedó obsoleto, ya que este apenas era capaz de aguantar más de 100.000 kilómetros y unas temperaturas bastante no suficientes, unos 100 grados aproximadamente. Después salió el HNBR, que esta goma es mucho más eficaz en este sentido, ya que debido a sus evoluciones posteriores es capaz de aguantar ya hasta 150 grados de temperatura con picos un poquito más elevados y unas duraciones ya entre 240 o hasta 300.000 kilómetros. Obviamente esto ha ido evolucionando enormemente para llegar a estas características. Por otro lado, tenemos las cuerdas de tracción. Las cuerdas de tracción inicialmente eran de aramida. El Kevlar o aramida en su momento también, igual que el policloropreno, era suficiente, pero con el tiempo se vio que había materiales mejores que aguantaban más tiempo y resistían mejor las altas cargas, como por ejemplo la fibra de vidrio, que es el material que se utiliza a día de hoy. Tenemos otros tipos de cuerdas, pero no están utilizados en automoción, como las cuerdas híbridas. Nos centraremos un poco en las cuerdas de fibra de vidrio. Estas cuerdas están fabricadas en espiral sin final. Como cualquier hilo, se fabrican en este tipo de espiral. Pero se fabrican en ambos sentidos, tanto en sentido izquierdo o sentido S, que es la denominación de fábrica, o sentido Z, que es el sentido derecho. ¿Por qué se fabrican en ambos sentidos y se montan en parejas? Porque así las fuerzas que pueda ejercer una, en el sentido de que pueda crear cierta desviación, se corrigen con la otra que va en el sentido opuesto. Y así hacemos que la correa vaya en línea recta. Al final, la fibra de vidrio tiene una resistencia muy alta, por eso los diámetros requeridos son mucho más pequeños y podemos hacer correas de distribución incluso más compactas. La fibra de vidrio tiene muy buenas cualidades de tracción, transmite muchísima capacidad de carga, pero sus capacidades de flexión son más limitadas. Al final, la fibra de vidrio es como un vidrio. Cualquier vidrio que intentemos doblar no lo vamos a conseguir porque se va a partir. Lo mismo sucede con las correas de distribución. A veces este simple gesto que se pueda realizar en el taller para comparar que la nueva correa que se ha suministrado tenga la misma longitud que la vieja, pues esta doblez va a hacer que internamente, nosotros sin darnos cuenta porque no es una cosa visible, se van a romper
las cuerdas de tracción, debido a que no tienen esa capacidad de flexión. Al romperse, nosotros a lo mejor arrancamos el motor y a ralentí, que no hay una carga muy excesiva, no sucede nada, pero en el primer acelerón que le peguemos al vehículo y requiramos carga, la correa se va a romper, ya que las cuerdas de tracción no van a funcionar como deberían. Y por último, tenemos el tejido engomado. Actualmente el tejido engomado es un tejido de nylon con un entramado, bueno, pues ya cada vez un poco más sofisticado, en el cual nos encontramos varias capas. Tenemos capas de lubricante, el propio tejido y capas de goma que facilitan su adhesión al resto de los componentes. Pero este tejido engomado, con el tiempo, ha ido evolucionando, adaptándose a los nuevos requerimientos de los motores y sobre todo, pues, por ejemplo, a las bombas de alta presión de combustible que cada vez introducen una carga mayor en el circuito de la correa, ¿no? Porque al final una bomba de alta presión que carga a 1000, 1200 o incluso más bares de presión introduce una tensión más elevada. Esto, sumado con las temperaturas más elevadas que nos podemos encontrar en el capó, a aproximadamente los 120 grados, o más incluso, pues hacen que este elemento sea especialmente eficaz, ya que tiene un coeficiente de fricción muy bajo, una mayor resistencia a la abrasión, en consiguiente un menor desgaste y un menor nivel de ruido. La capa de teflón que incorporamos en Gates es una capa que va impregnada en todo el tejido engomado. Con lo cual, a diferencia de lo que pueden hacer otros fabricantes que le aplican un colorante para que sea un poco más vistoso, nosotros al no estar en la capa más superficial, sabemos que con el paso del tiempo esta no se va a degradar y vamos a tener este elemento, este teflón, siempre presente dentro de la correa, para así facilitar su duración y evitar averías. Además, las correas, en su evolución natural, tenemos que se aplica también un tejido engomado en el dorso. Esto, el tejido engomado que inicialmente solo se aplicaba en la parte dentada, a día de hoy en muchas correas también se aplica en la parte dorsal, en la parte trasera. Esto también viene dado porque, al igual que hemos mencionado antes, las bombas de alta presión y las mayores cargas que tenemos cada vez en los vehículos, hace que este tejido engomado le aporte un extra de dureza a la correa y le sume un poquito de duración. Al final está como más protegida y le aporta un extra de duración a la correa. Sí que, bueno, pues me gusta mencionar en las formaciones que en algunas ocasiones en la propia correa podemos encontrar zonas en las que vemos que está como soldado o que está como cosido, como podemos ver en la parte derecha de la ilustración. Esto simplemente es un proceso de fabricación. Se ponen los pliegues necesarios para fabricar la correa y acto seguido, cuando se vulcaniza, ya pierde totalmente su relevancia, ¿vale? No quiere decir que la correa en ningún caso se cosa o se pegue, ¿vale? Como veremos posteriormente, la correa no se fabrica de esa manera. Y acerca de las flechas de montaje, que es una cosa que, bueno, a día de hoy ya cada vez se ve algo menos, pero siempre mencionar que están hechas para que coincidan con las marcas de montaje que hay en el propio motor. Con lo cual, las flechas que podemos ver en las correas, que pueden ser indicar el sentido de giro o en alguna ocasión hacia dónde tiene que mirar la correa, son indicativos para saber de qué manera tenemos que colocar la correa para que coincidan con las del motor. Pero en realidad, una correa es totalmente simétrica. Por eso, en algunas correas que no tienen estas marcas de montaje, no tenemos que buscar de qué manera montarlas, ya que se podrá montar en un sentido o en el contrario, al ser totalmente simétrica. Pero si queremos buscar que coincidan las marcas, tendremos que respetar estas flechas que generalmente apuntan al mecánico, salvo en contadas ocasiones, como Volvo o Fiat, que podría ser al contrario, que tenga que apuntar al motor. Por eso, si tenemos alguna duda, lo mejor es que echemos mano del manual de instrucciones para así revisarlo y ver cómo se instala correctamente. ¿Cómo se construye una correa? Una correa de distribución tiene un proceso bastante sencillo de construcción. Tenemos un molde metálico cilíndrico en el que ya tenemos los perfiles labrados sobre él, en el cual se empiezan a incorporar las capas. Primero el perfil, que es de tejido engomado, se carga sobre este cilindro que va girando mientras se van poniendo los pliegues de material. Acto seguido se pone la siguiente capa, que es una capa de goma, varios pliegues de goma en función de lo que vaya de los requerimientos de cada correa, de la construcción específica de cada correa.
y posteriormente se introduce las cuerdas. Las cuerdas se introducen con una máquina como esta que tenemos aquí, la cual va introduciendo por parejas, como ya hemos mencionado anteriormente, desde el principio del molde metálico hasta el final, mientras este va girando. Con lo cual, tenemos que la propia correa de distribución va a tener una pareja de cuerdas que va a ser que en ningún punto van a estar empalmadas. Vamos a tener una cuerda continua que nos asegura una capacidad de tracción muchísimo mayor al no haber ningún tipo de empalme. Luego se introduce la última capa, que puede ser o tejido engomado, según las más modernas, o una capa de goma convencional. Y bueno, se hace algunas labores de finalizado antes de pasarlo a la máquina de vulcanizar. Es una máquina que con alta presión y alta temperatura, durante un tiempo determinado, hace que este elemento de goma pues se vaya labrando el perfil de la propia correa, se vaya introduciendo entre las cuerdas y haga que todo sea un componente sólido. Luego se deja enfriar a una velocidad también regulada para que no sufra deformaciones y obtenemos un molde, una correa muy ancha, la cual posteriormente va a ser cortada en correas pequeñas y ya tendremos, tras varios trabajos de finalización, tendremos ya la correa lista para servir. Y bueno, vamos a cambiar un poco, ya hemos visto el tema de las correas, vamos a hablar un poquito acerca de los tensores. ¿Qué tipos de tensores tenemos y cómo funciona más o menos cada uno? Primero tenemos los tensores manuales. Los tensores manuales son muy robustos, tienen un coste un poco más bajo y son bastante compactos. Estos tensores requieren un ajuste inicial, ya que tienen un agujero excéntrico y una llave para aplicar la tensión. Mediante ese orificio excéntrico quiere decir que al girarlos va a incrementar la tensión en la correa. Para saber qué tensión le tenemos que aplicar, deberemos de tener un elemento de medición de la tensión que luego hablaremos un poquito más en detalle, que es un tensiómetro, el tensiómetro sónico. Al aplicar la tensión, cuando ya fijamos este tensor, se va a quedar esa tensión constante durante toda la vida útil del motor, con lo cual no va a haber ningún tipo de amortiguación, ni de temperaturas, ni otro tipo de variación de tensión que veremos ahora en la siguiente diapositiva. Otro tipo de tensores son los de doble excéntrica, compactos o los ecotensioner, son dos tipos diferentes que tienen la peculiaridad de que estos sí que a lo largo de su vida útil se les aplica una tensión inicial y a lo largo de su vida útil sí que son capaces de amortiguar ciertos tipos de variaciones de tensiones que nos podemos encontrar. El primero de todos, la primera variación de tensión es la de temperatura. Nosotros, cuando hacemos una instalación, se recomienda que sea a temperatura ambiente, ya que cuando el motor se calienta, se hace un poquito más grande e incrementa la tensión del sistema. Por eso este amortiguador viene preparado con esa dilatación y la tensión que le aplicamos en el punto de temperatura ambiente va a respetar esta dilatación. Además, tenemos otros tipos de variación de temperatura, variación de tensión, como puede ser las cargas dinámicas, pues cuando vamos acelerando, la bomba de alta presión incrementa su presión e introduce una carga mayor en el sistema, o cuando hacemos una reducción muy brusca en el cual tenemos un aumento muy rápido de revoluciones, pues también incrementa la tensión. Pues todo esto es amortiguado por el propio tensor. Y además, por último, tenemos la amortiguación del propio desgaste de la correa. Aunque una correa se estira entre 4 y 8 veces menos que una cadena de distribución, pues también tiene cierto desgaste que es amortiguado por el tensor para asegurarnos de que a lo largo de su vida útil va a mantener una tensión lo más constante posible. El tensor automático tiene una zona de trabajo que va desde la parada en frío o parada de baja tensión hasta la parada en caliente o parada de alta tensión. Cuando nosotros establecemos la tensión del propio tensor, el puntero se va a su zona de trabajo, la estándar, donde hay que ponerlo para que funcione adecuadamente, y este brazo va a trabajar en una zona intermedia, con lo cual nunca va a alcanzar ninguno de estos dos topes, ni el de alta tensión ni el de baja tensión. Va a trabajar en ese rango sin ningún problema. Pero hay circunstancias que pueden modificar levemente el área de trabajo, ¿vale? El tensor automático tiene una amortiguación basada en el rozamiento entre el manguito y el buje.
Este rozamiento hará que se amortigüen estos pequeños impactos, estos incrementos, junto con la acción del muelle, para, pues como un amortiguador de un coche, ¿no? Para amortiguar esos impactos. ¿Qué sucede? Que si por algún casual se introduce aceite o refrigerante o algún elemento lubricante dentro del tensor, podemos modificar estas cualidades de fricción que tenemos entre el buje y el manguito. Con lo cual, este área de trabajo se puede ver perjudicado, haciendo que el tensor llegue a tocar tanto en el área de parada en caliente como en el área de parada en frío, ya que va a funcionar pues, como un vehículo que no tiene un amortiguador funcionando adecuadamente y va a ir balanceándose hasta que el muelle lo estabilice. Al no tener esto, pues podemos llegar a alcanzar los topes. Por eso, siempre que veamos un tensor que tiene aceite, automáticamente no nos vale ni siquiera con limpiarlo. Lo adecuado sería sustituirlo y, por supuesto, reparar la fuga de aceite o de refrigerante, ya que el refrigerante también tiene propiedades lubricantes. Y por último tenemos los amortiguadores hidráulicos, que suelen utilizarse para correas que son más o menos largas o para correas que tienen una carga de tensión muy elevada. Estos amortiguadores tienen un ángulo de voltura más pequeño, tienen una amortiguación hidráulica y absorben muy bien las vibraciones angulares. Habrá que sustituirlos, como todos los componentes del kit, siempre, cada vez que se sustituye el kit. Sobre todo, si vemos algún problema y vemos que el pistón tiene la punta del pistón que esté gastada, que el pistón esté atascado o que haya perdido líquido, ya es un indicativo de que ese amortiguador no está en buenas condiciones y tendremos que sustituirlo. Además, la recomendación a la hora de instalarlo es hacerlo únicamente cuando está en posición vertical, ya correctamente instalado y fijado. Ese será el momento en el que podremos quitar el anillo de retención, porque como internamente tiene aceite y tiene una zona en la que hay aire, para evitar esta mezcla debemos de tenerlo en posición vertical, para que el aceite se vaya para abajo y el aire para arriba. Por eso, en los kits que contienen este tipo de elementos amortiguadores, tienen una etiqueta que indica la posición de almacenaje para evitar que se almacenen de lado y se mezcle este aire con aceite, que puede hacer que, sobre todo al principio, no hagan bien su función de amortiguación. Y bueno, vamos a dar un pequeño repaso acerca también de otro elemento muy importante de los kits, que son las bombas de agua. La bomba de agua es el corazón del sistema de refrigeración, ya que bombea el refrigerante para que este mismo pueda bajar la temperatura de todos los componentes, que cada día son más, y pueda moverse también hacia el radiador para bajar esa temperatura. Una bomba de agua, normalmente a alto régimen de revoluciones, puede bombear entre 10 y 20 veces por minuto todo el circuito de refrigeración, con lo cual es una velocidad muy elevada. Sus componentes principales son la junta tórica, que va alojada en el cuerpo, en la carcasa de la propia bomba, el rodamiento, que va alojado sobre el cuerpo de la bomba de agua, y luego tenemos un eje que va alojado sobre el propio rodamiento, que transmite la velocidad o el movimiento de la polea hacia la turbina. Y para hacer que el motor sea estanco y no tenga una pérdida de líquido de refrigerante, tenemos una junta dinámica, una empaquetadura, o bueno, conocido de varios nombres, ¿no? Esta junta dinámica tiene varios componentes. En su parte fija tiene un alojamiento fijo sobre el que lleva un muelle y un anillo fijo. Este muelle va a hacer que exista un rozamiento continuo entre el anillo móvil, que va alojado sobre el alojamiento, que va en el eje. Entonces, este muelle va a hacer que estén continuamente rozando entre sí estos anillos. Pero vamos a interrumpir ese rozamiento permitiendo el paso de una fina capa de refrigerante entre estos dos anillos. De esta manera anulamos el rozamiento y además, como el refrigerante tiene cualidades lubricantes, pues va a hacer que este sea capaz de funcionar a un alto régimen de revoluciones sin ningún problema. Por eso es tan importante que el refrigerante esté en buenas condiciones, tenga esas cualidades lubricantes, y también por eso es tan importante que no existan ningún tipo de impurezas o de corrosión circulando por el propio refrigerante. Ya que
la mayoría de estas impurezas, o se ha visto que en la mayoría de las garantías vienen dadas o existe presencia de estas microcontaminantes que pueden ser tan pequeños como 0,05 milímetros dentro de lo que es el anillo. Estos microcontaminantes se van depositando en el anillo de la bomba de agua y cuando esta empieza a girar, al final, como gira un alto régimen de revoluciones, pues obviamente se van a desgastar y va a hacer que estos anillos acaben por fallar y perder líquido refrigerante. Por eso es muy, muy importante tener el circuito de refrigeración siempre en las mejores condiciones posibles para evitar este tipo de fallos. Además, es importante humedecer estos dos anillos incluso antes de instalar la bomba. Una buena práctica que se recomienda es sumergir en un barreño, si tenemos, con refrigerante la bomba y girarla manualmente hasta 10 veces para hacer que ésta se humedezca y el primer arranque que hagamos se produzca ya con cierta capa de refrigerante entre los dos anillos. Pero sobre todo, nunca, nunca, nunca deberemos de arrancar el motor sin refrigerante, ya que un funcionamiento sin refrigerante hará que estos anillos se sobrecalienten y fallen de forma prematura. Y al final siempre pongo el símil de que yo creo que ninguno de vosotros arrancaría un motor sin aceite, porque en muy poquito tiempo se podría arañar un cilindro o bueno, pues podrían suceder muchas cosas, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo, nunca arrancar un vehículo sin refrigerante. Al final, en conclusión, vemos que todos los componentes del kit de distribución son importantes y a día de hoy vemos que los periodos de mantenimiento del kit de distribución son muy elevados. Ya estamos hablando en muchos casos de 160, 180.000, 210.000 kilómetros. Con lo cual, siendo tan elevados, no caigamos en el pensamiento de que la correa o el resto de componentes, por ejemplo un tensor, va a aguantar otro periodo de mantenimiento y, pues por prevención, lo adecuado es sustituir todos los componentes del kit y así nos aseguraremos el correcto funcionamiento hasta su siguiente cambio. Además, los kits de distribución de gates incorporan todos los componentes con la misma calidad o superior que existen en equipo origen. Y bueno, también muchos de vosotros que sois consumidores de nuestros productos os habréis dado cuenta de que en los kits de distribución ya no se suministra en papel el manual de instrucciones. A día de hoy, para acceder a él, podemos acceder a través del código QR que veremos en la etiqueta del propio kit. A través de este código QR, escaneándolo con el teléfono móvil o una tablet, nos dará acceso a la página donde tenemos el manual de instrucciones de cada kit. Cada kit tendrá un manual de instrucciones único. Además, si por algún motivo este código se ha deteriorado, se ha manchado, o bueno, cualquier cosa, no podemos acceder, tenemos otra opción que es, o bueno, simplemente lo queremos ver en el ordenador más detenidamente, más tranquilamente, que siempre en un ordenador estamos como más concentrados y no estamos con una pantalla del móvil, que es un poco más complicado de leer, pues si lo queremos hacer en un ordenador, podemos acceder a la página web que también viene escrita en el propio kit, que es install.gates.com y nos dará acceso a la página en la que igualmente con el código QR tendremos que registrarnos, será una sola vez y nos quedaremos ya registrados. E introducimos el código alfanumérico que viene escrito en la propia caja. Con ese código igualmente tendremos acceso al manual de instrucciones. Cada kit puede pertenecer a varias marcas o incluso varios motores, con lo cual tendremos que introducir para qué marca y para qué motor en específico es el kit y así tendremos unas instrucciones más dedicadas para cada motor en concreto, más específicas. Y bueno, vamos a finalizar con unos consejos de instalación y unos modos de fallo más comunes, que bueno, pues el primero que es importante a la hora de realizar una instalación. Pues lo primero es desconectar el borne de la batería. Al final, para evitar accidentes, para evitar que se accione al motor de arranque cuando estamos haciendo una instalación y o bien no tenga la correa y se cree una avería o peor aún, que nos pilla a nosotros manipulando y podamos tener un accidente, pues la recomendación es desconectar el borne de la batería. Además, leer el manual de instrucciones porque, bueno, aunque nosotros lo hayamos hecho ya muchas veces, luego
nos puede venir un modelo muy similar, pero que tiene un paso en concreto que es ligeramente diferente, o un par de apriete que creíamos que era uno y luego era otro. Pues siempre echar un vistazo al manual de instrucciones nunca está de más. Como ya hemos mencionado, además el motor debe estar a temperatura ambiente, ya que puede variar la tensión. Tener en cuenta que en las cadenas de montaje, en origen, siempre se montan los motores a temperatura ambiente y los tensores están diseñados para hacerlo a esa temperatura, para que cuando se incremente el volumen del motor por la temperatura, el tensor se vaya a su posición de trabajo y funcione adecuadamente. No se recomienda volver a instalar una correa cuando esta ya acumula ciertos kilómetros, especialmente más de 1000, 2000 o 3000 kilómetros, pues no se recomienda volver a instalarla y lo adecuado sería instalar una nueva. Y también corregir fugas de aceite. Si estamos instalando un kit de distribución y vemos que tiene una fuga de aceite, vamos a corregirla antes de instalar el kit, ya que el aceite ya hemos visto que no es bueno para los tensores y tampoco para las correas. Y bueno, el último paso es muy obvio, las cubiertas de las correas. Al final es una cosa simple, pero bueno, en los talleres existen prisas, plazos de entrega, muchos nervios en ocasiones y hacemos todo el trabajo bien, pero nos descuidamos una parte muy sencilla, a lo mejor, que es colocar una cubierta. Una cubierta mal colocada que se quede rozando con la correa o un tornillo de esa cubierta que no quede bien apretado, pues puede generarnos también una avería. Además, en aquellos vehículos en los que el árbol de levas tiene cierto movimiento, pues habrá que realizar el proceso que nos describe el manual de instrucciones. Calar el propio árbol de levas para que quede fijado y luego, posteriormente, en los casos en los que se permita, aflojar el tornillo o los tornillos del árbol de levas para, lo primero, facilitarnos el montaje de la correa. Y lo segundo, cuando lo giramos en el sentido que nos indica el manual de instrucciones, pues lo que vamos a hacer es que cuando se aplique la tensión al propio tensor, nos va a facilitar que la tensión se distribuya por todo el sistema de forma uniforme y quede mejor asentada, para así evitarnos que la tensión se modifique posteriormente cuando arrancamos el motor. Lo mismo sucede con las bombas de alta presión de combustible. En muchos casos llevarán un calado, porque a pesar de ser de varios pistones y podemos pensar que no importa, en realidad sí que importa. Y de hecho, si no lo hacemos, podemos tener problemas, ya que algunas tienen sensores Hall, o podemos tener problemas luego de que en el arranque le cueste más al vehículo arrancar. Bueno, pues podemos tener una serie de problemas, con lo cual también es importante realizar el calado de las correas, de las bombas de inyección. Y además, lo más importante es utilizar la herramienta adecuada. La herramienta es fundamental si queremos hacer una buena instalación. La herramienta adecuada obviamente no es esta de aquí, ¿vale? De hecho, voy a pasar rápidamente la diapositiva, no vais a coger alguna idea que nunca es bueno. La herramienta adecuada tiene que ver, por ejemplo, con la tensión de la correa. Para realizar una correcta tensión de la correa, no vale utilizar estas técnicas que se utilizaban antes de girar la correa 90 grados cuando ya está tensada para saber, en función de lo que nos cueste, si está correctamente instalada o no. Lo adecuado es utilizar algún elemento de medición. En el caso de gates, tenemos este elemento de medición, que es el tensiómetro sónico. Este tensiómetro funciona más o menos como un afinador de guitarra. Mide la frecuencia a la que nos devuelve la correa cuando la hacemos vibrar y la compara con su base de datos para saber si está emitiendo la frecuencia adecuada que corresponde con la tensión adecuada. ¿Vale? Este es lo que vemos en la imagen, el micrófono, que se pondrá uno enfrente de la correa y otro por fuera para que pueda hacer una comparación. Y, bueno, pues cuando le introducimos el código que tiene que saber el elemento y hacemos vibrar la correa, nos va a decir si la tensión es la adecuada, está alta, baja o muy baja. Y así podremos ajustar la tensión del sistema para que funcione adecuadamente. ¿Qué código hay que introducirle? Bueno, pues en el caso de las correas un poco más antiguas, tenemos el código de la propia correa de distribución que hay que introducir al tensiómetro. A partir de 2007 hubo una actualización del chip de este aparato de medición de la tensión que ya incorpora una serie de códigos para que no sea necesario tener que estar actualizando constantemente. Estos códigos pues ya le dicen al tensiómetro los megahercios o la tensión que tiene que medir
Y lo que es importante, aparte de introducir el código necesario, es saber en qué punto tenemos que medir la tensión. Esto en el propio kit nos lo va a decir, y si no, en GATES AutoCAD, en el autocatálogo, introduciendo el número de la correa, nos va a decir por el esquema en qué lugar hay que medir la tensión. Porque no es lo mismo medir la tensión en este punto de aquí que en este otro punto de aquí. Porque la distancia va a variar, con lo cual la medición también va a variar. Tendremos que respetarlo para hacer una correcta medición. Y bueno, al final, aunque nosotros hagamos un proceso perfecto de instalación, hay elementos que nos pueden perjudicar la instalación, ¿no? Hay cosas añadidas al motor que pueden influir sobre el sistema de distribución. Como puede ser, por ejemplo, en algunos casos hay bombas de vacío, bombas de alta presión, bombas de agua, instaladas en algún punto del árbol de levas que si fallan, se endurecen y demás, pues van a transmitir esa dureza a través del árbol de levas hacia el sistema de distribución. Con lo cual, a pesar de haber hecho una correcta instalación, vamos a tener algún problema añadido. Si vemos estos casos y vemos que hemos hecho una instalación adecuada, pues no está de más echar un vistazo al resto de componentes para tratar de buscar una solución. Y bueno, para ir finalizando esta formación vamos a ver los modos de fallo más comunes que tenemos sobre la correa de distribución y por qué vienen dados. El primero, el más grave de todos, es la rotura de la correa. La rotura de la correa puede venir dado por varios factores. El primero, un intervalo de sustitución no respetado. Al final las correas tienen cuerdas internamente que sufren a lo largo de su vida útil un estrés y con el tiempo pueden llegar a romperse. Sobre todo, pues tenemos varios casos, pues ya sabemos que muchas veces el usuario final no sabe ni siquiera que su vehículo lleva una correa, no sabe si lleva correa o lleva otro mecanismo. Bueno, pues a veces su descuido es darnos las llaves y decir, en tus manos queda. Simplemente nosotros como en el taller, como mecánicos, debemos de estar un poco alerta de los kilómetros del vehículo para saber si ya le va correspondiendo o no. Pero también hay otros casos que puede ser que les afecte un poquito más, como por ejemplo furgonetas de reparto, vehículos de policía, de bomberos, de ambulancias, taxis, toda esta serie de vehículos que pasan mucho tiempo a ralentí, lo que va a hacer es que van a acumular más horas de funcionamiento. Y esto va en prejuicio de este kilometraje que a día de hoy es muy elevado. Generalmente no hay ningún problema, la correa a día de hoy tiene muy buena calidad y lo va a asumir. Pero si tenemos algún problema añadido, alta, baja tensión o algún otro problema, puede hacer que este incremento de horas de funcionamiento y este problema añadido hagan que la correa llegue a romperse incluso antes de llegar a ese kilometraje por ese exceso de horas de funcionamiento. Además, si tenemos algún elemento agarrotado o a punto de romperse que le introduzca dureza a la correa, pues obviamente va a influir para que ésta se acabe por romper antes de tiempo. Por supuesto, lo que hemos visto antes, si doblamos la correa, las cuerdas de tracción se pueden romper y hará que la correa se rompa. Además, utilizar algún objeto para instalar la correa no está indicado. Todos sabemos que las correas van en lugares complicados de acceso, baja visibilidad, posturas difíciles y además en muchos casos no son fáciles de introducir. A veces pues, nos podemos poner nerviosos y utilizar algún elemento para ayudarla a entrar. Lo primero, utilizar un elemento no nos va a ayudar, ya que una correa no se va a estirar por mucho que lo intentemos. Al final la fibra de vidrio, las cuerdas, harán que la correa no se estire, con lo cual utilizar un destornillador o algo no nos va a ayudar en absoluto. Y además, lo único que podemos conseguir es que, lo primero, se dañe el tejido engomado, se nos rasgue y ya tenga desde el principio un punto de debilidad. Y además, si hemos apretado muy fuerte, podemos hacer que la cuerda acabe por romperse en ese punto en específico debido a esa presión que hacemos y cuando se rompe una cuerda, poco a poco con el uso se van rompiendo las cuerdas adyacentes generando este patrón en diagonal que va finalmente a romper, a hacer que la correa se rompa. Y por último, algún cuerpo extraño que pueda introducirse en la correa también puede hacer que la correa se rompa. Cuando entra entre la zona dentada y un piñón macizo, obviamente el elemento extraño que entre, que suele ser de una dureza alta, un tornillo, una piedra o algo, pues va a hacer que ese pico de tensión que se genera haga que esas cuerdas de tracción acaben por romperse. Por otro lado tenemos la alta tensión, un desgaste excesivo en el área entre dientes
nos va a generar, perdón. Vale. Una alta tensión nos va a generar un desgaste excesivo en el área que hay entre dientes, ¿vale? El área entre dientes lleva también tejido engomado y este área se puede desgastar en exceso, ya que el apoyo sobre la polea se va a ver, la correa va a verse comprimida y la parte más externa del piñón va a dañar este área entre dientes, haciendo que este se desgaste. Además, el apoyo no va a ser el adecuado. Un apoyo adecuado de una correa sería en este punto de aquí aproximadamente, que va a hacer que las fuerzas de carga se distribuyan de forma uniforme y la correa lo absorba perfectamente. Un apoyo inadecuado por exceso de tensión va a hacer que el apoyo sea en esta zona de aquí y obviamente no es el lugar más adecuado y puede hacer que la correa genere cierto estrés que junto con el desgaste del área entre dientes puede hacer que uno o varios dientes se acaben por segar y salte la distribución y tengamos una avería grave. Además, vamos a tener, perdonad que la presentación, vale. Al final nos va a generar también ruido y vibración y esta sobrecarga debido a la alta tensión también puede hacer que los rodamientos y ejes se desgasten de forma prematura. Al final un rodamiento está hecho para una tensión X durante X tiempo. Si incrementamos la tensión, el tiempo de funcionamiento se va a ver disminuido. Y, por supuesto, también tendremos problemas de desalineación. La desalineación, la alta tensión, va a hacer que la correa tienda a salirse en un sentido o en otro. Por otro lado, tenemos la baja tensión. La baja tensión va a hacer que la correa intente salirse y el apoyo también va a ser inadecuado. El apoyo de la zona dentada va a ser también inadecuada. Esto nos va a generar ruido o vibración y va a hacer que los dientes se queden huecos. ¿Vale? Este ruido y vibración va a hacer que los dientes se queden huecos. Así, de esta manera, esto viene dado por el exceso de estrés que sufre debido a este apoyo inadecuado. Y si continuamos, el segado de dientes puede también aparecer. Y sobre todo, ante la baja tensión, tenemos la posibilidad de que se desincronice el sistema. Esto puede suceder ya que la baja tensión hará que esto salte uno o varios dientes. También tenemos la posibilidad de encontrarnos desalineación del sistema. En este caso, un ejemplo un poco más práctico sobre el motor 1700 de Opel, en el cual tenemos un tensor que, debido a un error de instalación, podemos encontrarnos que el muelle que lleva para aplicar tensión se queda introducido entre el bloque de motor y el propio tensor. Cuando esto sucede, el plano que tiene este tensor quedará en diferente plano con el resto de las poleas, con lo cual tendremos una desalineación. Además, una polea desgastada puede hacer, una polea desgastada puede hacer que vaya bailando la correa. Incluso la alta tensión hará que la correa tienda a salirse, como ya hemos mencionado antes. La consecuencia será el desgaste de los flancos y, al final, la rotura de la correa, porque las cuerdas también van a sufrir. Los flancos se desgastan porque la correa intentará todo el rato ir reconduciéndose a través de los elementos que tenga para volver a guiarla, que generalmente o en el árbol de levas o en los tensores tendremos unas paredes laterales que la acaban por reconducir. Por lo menos en todo el kit de distribución tendremos por lo menos un elemento que reconduzca la correa para hacerla ir en línea recta. Al ir rozando con estos flancos continuamente, el lateral de la correa se va a ir degradando para finalmente causar un fallo. Y otros tipos de fallo que nos podemos encontrar son grietas en la parte trasera, que a día de hoy con el tejido engomano es menos común, pero podemos encontrarnos con que también sucede. Viene determinado por temperaturas altas o bajas. Bueno, la temperatura baja en España casi no se va a ver, ya que menos 30, menos 40 grados no vamos a alcanzar, pero sí altas debido al agarrotamiento de algún elemento, tensiones altas o bajas o una desalineación. Además, como hemos visto, la contaminación por líquidos no le beneficia en absoluto a la correa ni tampoco a los tensores, con lo cual ahí también podemos tener un fallo en la distribución.
Bueno, recordaros que Gates también tiene a disposición de todos vosotros una página web técnica en la que podéis consultar diferentes artículos modernos sobre nuestros productos, nuestros lanzamientos, así como guías de instalación, guías de resolución de problemas, una página web interesante, muy técnica para todos vosotros en gatestechzone.es. Además, disponemos de un autocatálogo, Gates AutoCAD, en el cual por marca y modelo de vehículo podemos acceder a los posibles productos de Gates que se pueden instalar en aquel vehículo. También, cruzando la referencia con origen, podemos acceder a la equivalencia en Gates o, si lo preferimos, podemos introducir, por ejemplo, un kit de distribución y nos va a dar el despiece de ese kit, los componentes que lleva, y tendremos acceso también a datos técnicos, de medidas y demás de forma individualizada, así como el acceso a los boletines técnicos. Y además podemos acceder a esta página web a través del teléfono móvil, ¿vale? Hay una aplicación que nos podemos descargar en Apple o en iOS, en iOS o en Android para tener acceso a este autocatálogo. Eso ha sido todo. Yo espero que esta formación os haya resultado de utilidad. También agradecer a ADVOS el habernos invitado a esta feria tan interesante y al grupo INA por hacer que toda esta grabación sea posible en su centro de Live Channel. Así que sin más, muchísimas gracias a todos y un saludo muy grande.